¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saludo con el cariño de siempre en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Escuchemos el texto del Evangelio de Lucas. Después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron donde había un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Conectando con el domingo pasado, con la presentación mesiánica de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que recibe la aceptación de sus paisanos, hoy veremos un rotundo cambio que irá de la admiración a la indignación, del orgullo por la fama del paisano al desprecio extremo, de la expulsión de la sinagoga con la intención de despeñarlo en un barranco. Ese furor popular resulta sumamente peligroso. ¿Qué pasó ahí? Lucas nos remite el cambio de actitud de la gente. Estuvieron de acuerdo con que presentara su misión, pero no en el cómo. Qué bueno, decían, que se preocupe de los pobres, que sane a los enfermos, que libere a los oprimidos y anuncie el año de gracia del Señor. Lo que no aceptaron fue la manera de llevarlo a cabo. Muy buena tu propuesta, pero no cómo quieres realizarla. Lo mismo pasará cuando entre a Jerusalén. Lo aclaman rey. Días después pedirán que lo crucifiquen. Pero la vocación del profeta se autentifica de este modo en el rechazo y la persecución. Finalmente Jesús pasará airosamente entre la multitud rabiosa y seguirá su camino con absoluta libertad. Ese será el camino de la Pascua. Después de la muerte hay vida y resurrección. La palabra no se puede apagar. En el anuncio pascual de los discípulos de Maús, Jesús seguirá su camino. Porque el cómo de Jesús les pareció inaceptable para sus paisanos, siendo ese cómo lo esencial de su misión como Mesías Salvador. Primero podemos ver la expectativa del pueblo. La expectativa del pueblo eran los milagros. Jesús pone el dedo en la llaga al ratificar que ahí se encuentra el error más dramático de la gente, incluso de la gente de nuestro tiempo.
Le piden, haz aquí los milagros de Cafarnaún. Su foco de atención son los milagros. No buscan a Dios, sino a un encantador, a un ilusionista, milagrero, que venga a resolver las miserias, las necesidades y penurias de la gente, pero no que te exija ningún compromiso de vida. El problema es que equivocadamente buscamos un Dios que aparece de repente en nuestros naufragios y desolaciones, sorprendiéndonos con efectos especiales, resolviendo de manera casi mágica nuestros problemas, pero que no cambie el corazón y que no pida ningún compromiso de vida. Jesús presenta abiertamente cómo es el Dios que anunciaron los profetas y el que Él ofrece, que es un Dios abierto a los paganos, abierto a los extranjeros, a los que no son paisanos, que acoge a todos, que entra en la casa del que sufre o pasa necesidad, no importa quién sea, muy lejano de exaltar el orgullo nacionalista o que avale a una pequeña élite religiosa. El Dios de nuestro Señor Jesucristo siempre va más allá. Por ello testifica lo que hicieron Elías con la viuda de Sarepta y Eliseo con Naamán el leproso. Él mismo se ocupará de los marginados, de los pecadores, de los impuros, de los enemigos, e incluirá a todos los que la comunidad que se cree santa rechaza. Jesús no lo detendrá el temor a desilusionar a sus paisanos. Su deseo es que comprendan la gran apertura de su evangelio. Les presenta la ironía del proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Parece hacer eco al pensamiento de su época. Es la expresión con la que sus paisanos comienzan su resistencia a la hora de aceptar esta nueva manera de relacionarnos con Dios. El siguiente proverbio: ningún profeta es agradable en su propia tierra, precisa la nueva manera del estilo con el que Jesús anunciará el Evangelio. Si queremos aceptar el plan propuesto por Jesús para anunciar la alegría del Evangelio a los pobres, a los cautivos, a los enfermos, requerimos liberarnos de nuestros propios prejuicios y abrirnos a su novedad. Cuando Jesús es puesto al borde de la muerte en el barranco, la gente enfurecida procesa su rechazo de este modo. Primero, se llenaron de ira. Segundo, se levantaron. Y tercero, lo empujaron fuera hacia el despeñadero en el barranco. Este comportamiento social no es tan simple. La Torá ordenaba que quienes se presentaban como falsos profetas o con visiones que inducían a la idolatría fueran expulsados y condenados a muerte. Podemos encuadrar a Jesús en esta condena. Pasando en medio de ellos, sin embargo, Jesús sigue su camino. No lo amedrenta nada, ni nadie. Tampoco huye, ni se calla, mucho menos cambia su estrategia misionera. Tampoco se esconde para salvar su integridad. Jesús afrontará constantemente esta oportunidad que tiene de llevar a cabo el Evangelio. En medio de la tormenta de críticas y la avalancha de manos agitadas, Jesús se abre paso en medio de ellos, como el sembrador que abre el surco de la tierra, mostrando que nada puede ponerle obstáculo ni bloquear su misión salvadora. Así prepara su victoria
para la cual hemos sido nosotros llamados. Nada ni nadie puede detener el viento de Dios. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan todos un feliz domingo. Feliz convivencia familiar.